La mayordomía es sencilla, pero a la vez, por pensamientos humanos, nosotros podemos complicarla. ¿Cuál es el papel de la mayordomía en la vida de un cristiano? ¿Desde dónde tenemos que comenzar y dónde termina? ¿Cómo podemos implementar esto en la vida y en la práctica de cada cristiano adventista? Ese es el tema que nosotros estudiaremos en esta semana, aquí en Axiomas. Axiomas, más allá de la evidencia. Es el estudio temático de la Palabra de Dios. Conduce Winston Sarsuri. Queridos amigos, estamos muy felices y contentos de volver a estar con ustedes a través de la red Nuevo Tiempo en este programa denominado Axiomas, un programa que estudia semanalmente el folleto de la escuela sabática. Queridos hermanos, estamos felices porque sabemos que a lo largo de Bolivia estamos conectados, ¿verdad? Y cada semana tenemos la presencia de dos pastores que nos ayudan en el estudio. Queremos dar la bienvenida al pastor Nelson Carpio. Bienvenido. Pastor, amigos, quienes nos ven o nos escuchan, un cordial saludo y sin duda va a ser gratísimo analizar este tema acerca del papel en la mayordomía. También dar la bienvenida al pastor Benjamín Becerra. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, un saludo del mismo modo para todos los participantes y al compartir esta programación podamos juntos descubrir y reafirmar aquello que es fundamental en la vida de un cristiano. Así es, vamos a tener una palabra de oración antes de estudiar. Pastor Nelson, por favor. Oremos. Nuestro Dios Padre, Señor que estás en los cielos, vamos a estudiar tu palabra. Queremos, Señor, que tú nos hables para comprender cuál es la función, el papel acerca de la mayordomía, que como cristianos podamos comprender en el estudio de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hacer una recapitulación, queridos amigos, en relación a lo que hemos estudiado hasta hoy. Hemos visto cómo el materialismo ha entrado en el mundo. Y gracias al materialismo el hombre se ha perdido. Pero Dios tenía un plan de redención y ahí mostramos a cómo Dios, siendo creador y siendo redentor, ahora es el que quiere salvar y quiere implementar un nuevo estilo de vida. Las 2 semanas pasadas estudiamos acerca del diezmo y las ofrendas y ahora sobre el plan de mayordomía. Nosotros podemos ahora conversar acerca de este punto y decir, ¿cuál es el rol, el papel de la mayordomía en cada cristiano? Sin duda, el papel de la mayordomía o la comprensión que deberíamos tener como cristianos acerca de la mayordomía, sin duda en este tiempo como que se ha secularizado. Pareciera que simplemente mayordomía es administrar y administrar, pero sin duda la Biblia también nos hace un llamado. Quiero leer en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7, cuando dice así el Señor: Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Es decir, en base a este texto podemos ver que hay un proceso en el cual tenemos que llevar como cristianos una vida de dependencia a la cual Dios nos ha llamado, que dice que es la santificación. Ahora, la lección nos introduce en relación a este tema con el texto que leyó el pastor Carpio, pero quiere hacer una analogía, ¿verdad? Mostrando una rueda, un carro con... No, la rueda de un carro, ¿verdad? Es decir, ¿de dónde comenzamos? Y eso tiene que ir en constante en la vida del cristiano. En primer lugar, ver que Cristo es el centro de todo. Por supuesto, la Biblia nos habla y este texto refuerza profundamente cuando nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 17, si alguno está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todo es nuevo. El día a día es una constante y concuerda, ¿no?, muy gráficamente esta experiencia, ¿no?, analógica, ¿no?, de comparar la rueda, porque va incrustada. La parte metálica que tenía la función precisamente de preservar, ¿no?, la integridad
de todo este artefacto. Yo creo que cuando el autor y el material que estamos estudiando apunta a Cristo como el centro, se hace una comparación con la rueda. Podemos ver de la bicicleta, de una motocicleta. Tiene un centro, ¿no? Es verdad. Los radios, o sea, el círculo, apuntan a un centro, que es el eje. Ahora, obviamente comparando con mayordomía, ¿cuál es la función, el papel de la mayordomía? Por eso el texto que dice, nos ha llamado a una santificación. Es decir, a través de esa comparación que es la rueda, un círculo, de las cuales los ejes, las radios, apuntan a un centro, que en este caso es Jesús, comparando cómo es el ciclo, la vida cristiana de un mayordomo. Podemos leer Gálatas 2:20, si alguno de ustedes, pastor, me puede leer. Dice, no existe una mayordomía auténtica sin que Cristo sea nuestro núcleo principal. ¿Qué nos dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo, el centro. Correcto. Sin duda, dijimos en un principio como que la mayordomía fuera algo teórico, como una filosofía, pero nos está llamando a depender de Cristo. Por eso en San Juan 15:5 podemos encontrar la declaración de nuestro Señor Jesús cuando dice, separados de mí, nada podéis hacer. Es decir, ¿por qué ahora mayordomía, el papel, la función de mayordomía apunta a Cristo? ¿Por qué? Esta es la pregunta, porque sin duda, si vemos algo teórico, algo filosófico, solamente mayordomía, estamos rechazando el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Claro, ahora, volviendo a recordar esta analogía, el centro de la rueda es lo que hace girar, ¿verdad?, de la misma rueda del carro. Y la lección dice, así como un eje sólido proporciona estabilidad y permite que las ruedas giren, Jesús es también el centro fijo y estable de nuestra existencia cristiana. Su influencia, dice, debe afectar todo lo que pensamos y hacemos. Todos los aspectos de la mayordomía giran alrededor de Cristo y encuentran su centro en Él. La mayordomía no es, así como dijo Pastor, no es una teoría, no es filosofía, es un estilo de vida. Algo que tal vez podemos encontrar es lo siguiente, como que el cristiano tiene que cumplir en ser mayordomo, administrador. Pero acá vemos que Jesús, Dios nos llama a una santificación. Ahora, ¿por qué? Porque Jesús es el centro. Nuestras acciones, nuestro quehacer va a ser reflejada en mayordomía siempre y cuando dependamos de Jesús, que es el eje, es el centro de la vida cristiana. Toda creencia, toda doctrina bíblica tiene su punto de partida, su centro en Cristo, Jesús. Y con la mayordomía no podía ser menos. Claro. Porque se trata de la integralidad en vivir, ¿no?, de una persona, e incluso su misión, ¿no?, por la cual el Señor nos ha llamado. Entonces, cada parte, cada porción, cada creencia va, por supuesto, fundamentada en Cristo, que es el centro de toda doctrina. ¿Por qué ahora entonces mayordomía apunta a Jesús? ¿Por qué? Porque sin duda el sacrificio, el pago que Él hizo por nosotros. Y esto está reflejado en la doctrina del santuario. Así es. Donde todo el sistema, el centro del sistema sacrificial, el sistema de perdón de los pecados, iba dirigido en relación al cordero que era sacrificado. ¿Qué podemos decir en relación a esto? Bueno, la correcta comprensión del ministerio de Cristo en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Porque la obra de Cristo realizada, consumada en el sacrificio, su sangre derramada, viene a consolidarse, aplicarse en el santuario celestial, mediante la intercesión que realiza en favor del ser humano. Sin duda,
la doctrina del santuario nos lleva a comprender lo que Cristo hizo en su ministerio por nosotros. Y sin duda, cuando lleguemos a comprender lo que Jesús hizo, lo que la doctrina del santuario apuntaba a un cordero que iba a quitar los pecados de este mundo, nos habla que el principio de la mayordomía es Jesús. Jesús, el centro entonces de la mayordomía. ¿Qué nos dice 1 Juan 2:1? Si podemos leer, y algunos otros textos más, queridos amigos, ustedes pueden ahí, la lección nos da otros textos, pero este texto en relación a la gran verdad de la salvación y la redención que se encontraba en el santuario. ¿Qué nos dice 1 Juan 2:1? Hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. El aspecto de la creencia del santuario, donde se fundamenta nuestra fe, muestra un juicio en el cual el mundo entero viene a estar, ¿no?, allí, y cada ser humano. Entonces, la correcta comprensión de entender la gran verdad de la salvación, ¿no?, viene a fundamentar, pues, profundamente esa aplicación del plan de la salvación en el ser humano, entendiendo el plano del juicio para este tiempo. Ahora, significa que nosotros debemos de saber exactamente qué es lo que pasaba en el santuario, cuál era el procedimiento, porque eso nos ayuda a un mejor entendimiento de Jesús y su ministerio. Así es, sin duda, cuando hablamos del santuario, los sacrificios que se hacían, por eso acá San Juan, 1 Juan capítulo 2, versículo 1 dice, si alguno hubiere pecado. Pero el deseo de Dios es que no pequemos. Pero si alguno hubiere pecado, y acá se resalta que tenemos un abogado. Y si hablamos de la parte jurídica, el abogado sí o sí tiene que defender, y eso no es la función del fiscal, del juez. El abogado defiende, y ese abogado, que es Jesús, debemos comprenderlo que es el centro de la mayordomía, porque Él sacrificó su vida por nosotros. Hay un pasaje, Sí. allí que nos presenta, ¿no?, Hebreos 4, 14, siendo que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y en relación a esto, miren lo que dice el comentario de la lección. Dice, cuanto más profundamente entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que hace en nosotros ahora, más que acercarnos a Cristo, a su ministerio, a su misión, a sus enseñanzas y a su intención para aquellos que aplican los principios de mayordomía en su vida. Es decir, nuestro servicio tiene que ser algo llevado por el amor y la gratitud de lo que Él hizo por nosotros. Acá la Biblia resalta dos aspectos o dos puntos importantes que el ser humano, el cristiano, debe hacer. No solamente es creer, es igual que el bautismo. Marcos dice el que creyere, pero todo el mundo cree. La Biblia dice que hasta el enemigo Satanás cree. Pero sin duda, cuando hablamos de mayordomía, es aceptar y practicar lo que Jesús nos enseña. En otras palabras, como mayordomos, no solamente debemos creer en las doctrinas, sino estamos llamados a practicarlas. Es que en las doctrinas, es decir, las doctrinas realmente eran cristocéntricas. Así es. Todas las doctrinas está Cristo, está arraigado. Por eso Jesús dijo, cuando Él se dijo a sí mismo la verdad, cuando con Pilato, ¿verdad?, hablaron, ¿y quién es la verdad? Y Él mismo dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Entonces, todas las doctrinas que nosotros conocemos y tenemos son cristocéntricas. Pastor, tal vez para cerrar esta parte,
Sin duda, por eso Jesús dice, separados nada podéis hacer. Claro. O sea, separados de Él nada podemos hacer. ¿Qué significa esto? Que Él es todo, que Él es el Salvador. Que en Él se cumple todo, ¿verdad? Correcto. Aceptando esto y practicando eso, vamos a ser también buenos mayordomos. ¿Qué significa esto para encontrar en Jesús la salvación, unido a Él? Bien, el aspecto a considerar profundamente. Hay un pasaje, ¿no?, que me impresiona, me impacta, donde habla de que nosotros debemos ser santos, como Él es santo. Y el apóstol Pablo mencionando, ¿no?, sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, la integralidad del ser humano, que está fundamentada en Cristo, que su centro es Cristo, dará un fruto, un resultado que es obra del Espíritu Santo, produciendo santidad en el ser humano. Queridos amigos, la mayordomía está centrada en la vida de Cristo Jesús. Y si nosotros queremos ser mayordomos, es por algo natural que lo seguimos. En la siguiente parte de este programa seguiremos estudiando más de este tema. Ya retornamos con Axiomas. Cuando hablamos de mayordomía, escatológicamente también tenemos que hablar sobre las profecías. Y podemos encontrar en el mensaje de los tres ángeles la mayordomía. Sin duda nos diferencia del mundo cristiano el mensaje de los tres ángeles. Sin duda podemos leer acá en Apocalipsis 14, 6 hasta el 12, dice así: En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decían a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esta primera parte nos llama y nos dice que hay que predicar el evangelio eterno. La pregunta es, ¿cuál es ese evangelio eterno? ¿Cuál es ese evangelio eterno? Yo creo que el Señor en gran manera ha tenido la verdad, lo tiene. Y sin duda Apocalipsis 14, 6, cuando habla y dice que el evangelio eterno debe ser predicado a todos los habitantes de la tierra, está llamándonos a dar un mensaje, a proclamar a Jesús y su gran sacrificio. Ese es el evangelio eterno. Jesús, aquí volvemos nuevamente a mostrar a Jesús como el centro, ¿verdad? ¿Cómo encontramos la mayordomía aquí en estos textos? Cristo el centro, su gran sacrificio por nosotros, constituyéndonos embajadores, ¿no? Segunda de Corintios 5:20, donde nos dice, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El papel de la mayordomía es una asociación con Dios en la misión. Pastor, Sí. ¿de cómo aplicamos estos mensajes, el mensaje de los tres ángeles? Decía acá el pastor Benjamín, la mayordomía tiene que ver una relación con Dios y también la misión a cumplir, de dar a conocer el evangelio eterno. ¿Pero cómo? Relacionados con Dios. Claro, aquí el comentario de la lección dice lo siguiente. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Nunca otra obra puede ser comparada con esta, y nada debe desviar nuestra atención de ella. Es decir, la mayordomía está impregnada, ¿verdad?, en el mensaje. Nosotros, es decir,
la mayordomía como administradores de lo que Dios quiere del cristiano. Ahora, por eso el texto central decía, hemos sido llamados a la santificación, un proceso de dependencia de Dios, pero también cumpliendo la misión de predicar el Evangelio eterno. Entonces la mayordomía me muestra la santidad que yo debo alcanzar, ¿no? Al practicarla. Por eso, sin duda, vamos a recalcar y decir que sin Jesús nada podemos hacer, separados de Él nada podemos hacer. La vivencia práctica que tiene una conexión con Cristo y se esparce para con los semejantes. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, siendo colaboradores con Dios. Y estamos llamados a ser ahora mayordomos por excelencia, llevando una vida santa, porque ese es el deseo de nuestro Señor Jesús. ¿Qué dice 1 Pedro 1, 15, 16 en relación a esto que estamos mencionando? Y queridos amigos, estamos viendo que la mayordomía en estos últimos tiempos es el estilo de vida. Como yo como cristiano o como tú como cristiano debes de considerar las promesas de Dios con un estilo de vida. ¿Qué dice 1 Pedro 1, 15 y 16? Dice así la palabra del Señor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. La mayordomía entonces es un estilo de vida y dice es un testigo de nuestra conducta y de una vida bien administrada. Entonces volvemos ahora a mencionar la rueda, ¿no? La rueda por donde tenemos que ir caminando. ¿Qué más podemos decir, Pastor Benjamín? La rueda que se sujeta en un punto central, ¿no? Un eje central, viene a ser una constante para que pueda seguir su camino conforme nos presenta la ilustración. A veces va a tener algún inconveniente. Esa rueda antigua que era de metal, ¿no? De repente una parte se dañaba, tenía que ser reforzada. Y bueno, en ese tiempo el proceso para llevar a cabo era un poco, se podría decir, como duro, ¿no? Porque metal, incrustarlo, volver a acomodarlo, para que pueda tener su funcionalidad. El cristiano necesita tomar decisiones profundas en su carácter. Y ahí está una religión en acción, no es una religión aparente. Perdón, hay una comparación que explica mucho mejor por qué la mayordomía es como el metal que cubre la rueda de madera. Es decir, en un carruaje. Ahora, bueno, las ruedas son sofisticadas, material sofisticado, pero en la cual ahora se hace comparación, cómo Jesús es el centro. Imaginémonos una rueda de madera. Sabemos que la madera con el transcurrir del manejo se va a gastar, pero ahora, ese metal que cubre el contorno de la rueda es metal. Acá el pastor Benjamín dice, es incrustado con un trabajo especial. Sin duda, ahora, la mayordomía es una expresión, es el envoltorio externo de la rueda con la cual nos conectamos. Así como la rueda se conecta con el suelo, ese metal que protege la rueda también son las acciones de un buen mayordomo. Y sin duda, estas acciones del cristiano tienen que revelar al punto central, al eje que es Cristo Jesús para con la sociedad. Esa es, no es una vida, las doctrinas aquí y mi forma de vida de esta manera. La rueda tiene que ir junta. Y por eso ahí nosotros, queridos amigos, decimos que esto es el cristianismo verdadero. Saben, queridos amigos, con demasiada frecuencia nosotros incurrimos en la tendencia de separar tal vez las doctrinas de la Biblia con una vida práctica de cristianismo. Hay una relación entre ellos. Sin duda, cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, esto de ser mayordomos va a tener una réplica o una respuesta al Señor Jesús. Nos dirá, bueno, Nelson, Benjamín, Carlos, te di tantos talentos. ¿Qué lo hiciste? ¿Qué hiciste?
Y sin duda esto nos llama a ser buenos mayordomos. ¿Cómo estamos relacionados con Cristo y cómo también reflejamos con nuestras acciones al mundo entero, llevando el Evangelio eterno de la cual Apocalipsis 14 nos habla? Por eso, queridos amigos, tenemos que vivir una mayordomía eficaz. Debemos ser administradores de los propósitos de Dios, no solamente en teoría, sino en práctica. Queridos amigos, que al escuchar tú esa melodía pienses en que tú tienes que jugar un rol importante con la mayordomía cristiana. Ya retornamos con Axiomas. Queridos amigos, hemos llegado al final de un programa más aquí en Axiomas. El tema ha sido muy interesante y sabemos que hay muchos tópicos más que tratar, así que te animamos a que tú sigas repasando y estudiando la lección. Querido Pastor Nelson, muchas gracias por su participación y su apoyo al programa. Muchas gracias, Pastor. Amigos, quienes nos ven o nos escuchan, quiero leer acá finalmente en Hebreos capítulo 12, versículo 14, cuando nos invita a esto el Señor. Dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Estamos llamados a ser santos en Jesús. Amén. Querido Pastor Benjamín, también gracias por el apoyo. Muchas gracias por este momento de poder repasar, compartir la palabra de Dios y que Dios pueda cada día bendecir las decisiones tomadas, el desafío en el camino, ¿no?, de la vida cristiana, una constante en desarrollo para honra y gloria de nuestro Dios. Queridos amigos, hemos llegado al final. Queremos decirles que la siguiente semana el título será Las deudas, una decisión diaria. Deudas. Será un tema importante. Así que nos vemos en la próxima semana con el programa Axiomas.